Vamos a ver Mateo, el capítulo 27. Mateo, el capítulo 27. Aquí vamos a tener la historia de Judas cuando está tratando de enfrentar su pecado de haber traicionado y entregado al Señor. Versículo 3 de Mateo 27. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Oiganlo de eso, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. La idea aquí con Judas es que tiene algún tipo de, y la palabra que es usada aquí es arrepentimiento. Y quiero hablar un poco acerca de eso. Oremos. Padre, tú eres un Dios fiel. Y en este momento, Señor, te pido por unción, unción para oír, unción para hablar, unción para entender, unción para actuar. Sea tu nombre glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Hay un cierto animal llamado el cocodrilo. Y hay una expresión que dice las lágrimas de cocodrilo. Significa lágrimas que no son reales. Si buscan en Google o en algún canal donde tengan cosas acerca de animales, van a encontrar que el cocodrilo llora y tiene lágrimas, le salen. Es más, si le ponen una foto bien de cerca al cocodrilo y le ven el ojo, van a ver cómo está llorando y le sale la lágrima. Casi te da como tristeza por el animal, pensando, ¿qué estará pensando? Tal vez tiene algún problema con la señora cocodrilo, no sé. Tal vez tenga algún problema con sus hijos. No es real, la cosa es que no es real la lágrima. Es más, los que estudian la forma en la que los animales actúan, han dicho que no encuentran ningún tipo de simpatía o empatía en el cocodrilo. No está llorando porque tiene algún sentimiento de tristeza, no. Es más, es interesante, uno de los tiempos cuando más lloran es cuando matan algo y se lo están comiendo. Y cuando se lo están comiendo se les salen las lágrimas. Los que estudian esto estuvieron tratando de ver si de alguna manera tenía algún remordimiento por haber matado al animal, pero no han encontrado ninguna forma de decir eso. Por eso decimos lágrimas de cocodrilo. Cuando alguien llora, decimos son lágrimas de cocodrilo, cuando en realidad no son lágrimas sinceras. Aquí está Judas, que viene a enfrentarse con su realidad. Lo está golpeando lo que acaba de hacer. Pero sabemos que sus lágrimas no son reales. Sabemos que no son reales. Porque cuando se acerca, viene buscando cómo regresar las monedas de la traición del Señor. Al final, termina matándose. Cuando digo no reales, no estoy diciendo que el sentimiento no sea real. Voy a regresar ahí y explicar un poco más acerca de eso. Pero hay otras instancias en la Biblia donde esto pasa. David hace un llanto tremendo el día que muere Urías. Urías, aquel hombre de Dios, aquel hombre que había dado un ejemplo, cuyo único pecado, por así decirlo, y no era pecado, cuyo único peso era que su esposa era muy bonita. Y que al rey David le había gustado y la había tomado. Ahora David, para cubrir su pecado, el escritor de los Salmos, para tratar de proteger su pecado y de esconderse, mata a Urías. Manda matarlo a través de la batalla, déjenlo solo y que lo maten. Mataron a Urías. Mataron a otros también. Y cuando vienen a darle la noticia a David, esperando el llanto
llanto de David, David comienza a decir, unos mueren en la guerra y otros no. Y comienza un tipo de tiempo de tristeza en Israel. Pero el que está llorando lágrimas de cocodrilo es David. Porque David había mandado una carta en la mano de ese hombre para que se lo diera Joab, su general, y que mataran a Urías. ¿Qué tipo de lágrima es esa? La lágrima del cocodrilo que después de haber matado a su propio hombre ahora quiere pretender como que le importaba. ¿Por qué usa a David en esta situación? Porque él es el escritor de más de la mitad de los salmos. Quiere decir que la hipocresía y las cosas que pasan dentro del pueblo de Dios no son necesariamente solo basados en los que vienen comenzando o en los que no andan bien. Aún escritores de salmos, aún aquel que se llama el rey David, del cual se va a decir que su corazón es de acuerdo al corazón de Dios. Aún David, del que Jesús se va a decir que es el hijo de David, David. Aún ese David tuvo esa doblez de haber traicionado a su hombre y haber hecho algo terrible y de alguna manera pretender que tiene lágrimas en los ojos. Oh, que Dios nos ayude a que cuando alguien vea nuestro rostro, vea quién somos. No el doblez de algo que de vez en cuando pretendemos ser una cosa y somos otra cosa. No solamente eso, que podamos destruir algo o atacar algo y a la misma vez pretender como que nosotros somos la víctima. Está llorando David por Urías. Pobre Urías, no. Cuando fue él, y él lo sabe que lo mató. Nadie más parece saber más que algunos de los que hemos hablado antes. Pero Dios lo sabía. Un año después Dios viene a cobrárselas a David y le dice, yo vi lo que hiciste. Estaba esperando por tu arrepentimiento. No te has arrepentido. Las lágrimas del cocodrilo engañan a los demás, pero no engañan a Dios y no te han engañado a ti mismo. Oh, que la gracia del Señor nos ayude. A ver, hay gente que es un poco difícil de llevarse con ellos. No digan amén. Tenemos gente en el ministerio que es difícil llevarse con ellos. Hay algunos que son terribles y uno quisiera no verlos. A veces uno ni al trabajo quiere ir porque va a encontrar a esa persona. Y esa persona te va a hacer la vida difícil todo el día. Pero ¿sabes qué es más difícil y más duro para mí? Aún más que una persona difícil que dice cosas fuera de lugar y tal vez su personalidad es fea. Aún más que eso es la persona que tiene un doble rostro, que te está diciendo una cosa, pero por la otro lado, que te da un beso como Judas, pero trae la daga en la mano. El corazón del traicionero, el corazón del que no entiende, que llora lágrimas. Una vez tras otra, eso pasó en medio del pueblo de Dios. Una vez tras otra, se sentaron a luchar de esta manera. Los hijos de David lo hicieron igual. Una cosa tan terrible, un cambio, un enredo. A veces ustedes lo encuentran. Uno de los hijos de David pretendió estar enfermo porque quería violar a su hermana. Terminó haciéndolo y fue una cosa horrible. Pero ¿sabe lo que eso tenía? Tenía la misma figura de lo que había hecho David. Exactamente la misma figura. Un engaño, una pretensión. Voy a pretender que estoy enfermo. Manda a mi hermana Tamar que venga y que me dé de comer. Pero su mente y su mentalidad era violar a su hermana. Y fue una cosa tan terrible a los ojos que cuando David lo oyó, debía de haber campanazos en su cabeza para saber. Acuérdate de cómo lloraste lágrimas de cocodrilo por Urías. Ahora se está viendo esa manifestación en tus hijos. Absalón pretende otra cosa. El otro hijo de David, y también ama. No, llama a que tengan una reunión y que se junten a comer todos los hijos del rey. Y le dice a David, mándame a todos los hijos del rey, vamos a tener una gran reunión. Pero no, eso no era lo que quería. Quería matar a Amnón, el que había violado a su hermana. Y dijo,
los mandó a traer y cuando vinieron se levantó y lo mató. Lágrimas de cocodrilo, porque Absalón había hecho algo terrible. Es más, después comienza Absalón a decir: ¿por qué me desterraste? Y comienza a hablar de cosas como que si él no ha hecho nada. Que Dios nos ayude entonces a que no existan esas trampas y esos subterfugios y esas lágrimas de cocodrilo en el pueblo de Dios. Sé quién eres. Estoy siendo profundamente filosófico ahorita. Sé quién eres. Estoy bromeando. Lo que estoy diciendo es que lo que vea yo en tu rostro, lo que veas tú en mí, que eso seamos quienes somos. Que no haya una forma cuando estás en el trabajo y otra forma cuando estás en la iglesia y otra forma cuando estás con tus enemigos y otra forma cuando estás con tus amigos, y que tienes todo tipo de personalidades, como que tuvieras algún problema psicológico en el cual tú eres 7 diferentes personas. Que Dios te ayude, porque David, al haber escrito una carta y haber mandado a matar a ese hombre o haber tomado a la mujer de Urías, no parece ser el mismo que está sentado en el trono de Israel. No parece ser el mismo que mató a Goliat. No es la misma unción del que mató a los osos y a los leones. No es la misma unción del que tocaba la arpa y los demonios huían. No, de alguna manera había habido un doblez. Esto dice la Biblia acerca de ese tiempo con David. Dice David, el cual tuvo un corazón de acuerdo al corazón de Dios todos los días de su vida, exceptuando el problema con Urías. Quiere decir que el Señor sí supo y sí vio y sí lo escribe en la Biblia para decirle: yo sé que en ese momento hiciste algo y que tu rostro no fue el rostro real de aquel que ama al Señor. Dame hombres sinceros y mujeres sinceras, que tal vez no sean tan bonitos en el sentido, que tal vez no me caigan tan bien o yo no les caiga tan bien, pero que sepamos que somos guerreros en el mismo ejército y que podemos estar parados el uno con el otro enfrentando las situaciones en lo que Dios nos pone a hacer, que podamos confiar el uno con el otro. Hubo choques y pleitos entre los discípulos del Señor. Claro, porque hay personalidades y hay cosas que enfrentamos, lo entiendo. Dos de los discípulos del Señor se le acercaron a Jesús para decirle, uno a la derecha y otro a la izquierda, y se olvidaron de los otros 10. Y hubo pleito y contienda entre ellos, y Jesús tuvo que calmar eso. Hubo luchas cuando los 3 en el día de la transfiguración estaban arriba con Jesús y que no querían ya irse. Hagamos 3 tiendas y aquí nos quedamos, olvidándose de los 9 que en ese momento estaban luchando con un endemoniado. Y hubo pleito entre ellos, había disensión, había lucha entre ellos, pero el Señor seguía hablando con ellos. No tengan doblez. Caminen de esta manera, enseñándoles cómo ser compañeros de batalla, hermanos en la obra. No quiere decir que siempre vamos a estar, que me cae bien una persona, pero quiere decir que siempre vamos a tener amor el uno con el otro y que vamos a saber que estamos en el mismo ejército y que no hay necesidad de ser hipócrita con lágrimas de cocodrilo. Que Dios nos empuje, nos ayude, nos levante, nos lleve hacia adelante. Reto a los pastores, donde quiera que están, de las ciudades, a las aldeas, a los ejidos, a los montes, a que los pastores estemos en esa unión uno con el otro y a la misma vez que nuestras congregaciones no sean congregaciones llenas de cocodrilos que lloran cuando en realidad no es real la lágrima. Reto a todos los que caminan en la presencia del Señor para que juntos podamos entender que la Biblia está llena de ejemplos de esta manera, de alguien que hace algo en traición contra alguien más y que pretende que fue alguien más el que lo hizo. Los de Ziph, que eran del pueblo de Judá, traicionaron a David y fueron a decirle a Saúl: está escondido en tal parte, está escondido en tal parte. Vez tras vez eso pasó, lágrimas de cocodrilo. Que Dios te dé, cuando te dé lágrimas reales. Jesús lloró, pero eran reales. ¿Cuál es la antítesis? Pedro traicionó también al Señor, lo negó 3 veces. Pero la Biblia dice que Pedro salió después de que Jesús lo había visto el día que estaba en la cárcel Jesús y lo estaban interrogando. Levantó sus ojos Jesús y quedó viendo a Pedro. Pedro salió y lloró amargamente, las lágrimas amargas de su corazón.
lágrimas amargas y fue transformado por lágrimas reales. Cuando te acercas al altar del Señor, sea a la orilla de tu cama o sea en un altar en una iglesia, que tus lágrimas sean reales, no las lágrimas de cocodrilo. Cuando estás lidiando con los hermanos y hay dolor en tu corazón, que tus lágrimas sean reales. Dios nos haga ser lo que somos en Él, sin doblez. Sin doblez. Una de las cosas más preciosas que yo encuentro en la Biblia es cuando el Señor está viendo a uno de sus discípulos el primer día y le dice, aquí viene un israelita real en quien no hay doblez. Aquí viene un israelita real en quien no hay doblez. Que Dios nos haga sinceros. Dios le bendiga. ¡Sas!